En el 2010 el Estado mexicano presumía y alardeaba que había abatido a 2 peligrosos sicarios que estaban armados hasta los dientes, pero al mismo gobierno mexicano se le cayeron los calzones cuando se dieron cuenta que no eran sicarios aquellos a quienes habían asesinado, sino eran 2 jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey y quienes les habían privado de la vida eran elementos del ejército mexicano en funciones. Hasta los dientes es un documental mexicano del 2018 dirigido por Alberto Arnaud, en el que damos cuenta sobre las deficiencias jurídicas del sistema penal, la falta de integridad del Ministerio Público, la carencia de pericia del ejército mexicano y las instituciones omisas que cobran la matrícula pero dan la espalda a sus estudiantes cuando más las necesitan. Para no hacer el cuento largo, en Nuevo León, el 19 de marzo del 2010, sicarios en una camioneta Yukon eran perseguidos por elementos del ejército mexicano. Al escapar se escabullen en unas inmediaciones del TEC de Monterrey y son confundidos por unos estudiantes que se habían quedado hasta tarde en la escuela, llamados Jorge Mercado y Javier Arredondo. Le disparan a uno de ellos accidentalmente y los militares, al darse cuenta de su error, no podían dejar testigos de los hechos, por lo que disparan a quemarropa y privan de su vida al que quedaba vivo. Bajo indicaciones de altos mandos, alteraron la escena del crimen, moviendo los cuerpos y plantándoles armas largas a los estudiantes para denostarlos de narcotraficantes. Los asquerosos directivos del plantel, pudiendo señalar a los verdaderos culpables, pues tenían las cámaras de video, prefirieron ganarse unos pesitos y mantener su supuesto prestigio a decir la verdad. Prefirieron el dinero antes que la justicia. Ya en los servicios forenses, a los padres les mostraron cuerpos que no eran los de sus hijos, pues pretendían establecer desaparición forzada, que nunca se encontraran los cuerpos y enviarlos a la fosa común. No sorprende que años después el militar a cargo de esta operación fuera ascendido a secretario de Seguridad de Nuevo León, de la misma manera en que García Harfuch, después de participar en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, fuera nombrado como secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Eso es más que irónico, ¿estamos de acuerdo? ¿Y en dónde ha quedado el papel del Ministerio Público en la ecuación? Porque es la Fiscalía a quien le corresponde la investigación de los delitos y no vale la excusa de que era jurisdicción militar, porque la Fiscalía debe proteger los derechos civiles. Pero en este caso, como en el 99% de los casos, son completamente inservibles. No solo cobran como si de verdad trabajaran, sino que son tan muertos de hambre que tienen que pedir dinero a la gente para hacer la denuncia correspondiente. Habrán excepciones, por supuesto, y buenos fiscales, pero la excepción no hace a la regla. La regla es que los ineptos encargados de investigar los delitos actúan de forma tan cobarde que son incapaces de hacer frente a su jefe, que les dice cuáles crímenes investigar y cuáles no. Y no se diga del ejército, que tan carentes de voluntad propia son que no hacen más que seguir órdenes. Tampoco es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador resulte muy efectivo. En materia de seguridad ha sido tan incapaz como los otros anteriores. Ante estos hechos siguen sin haber responsables de los homicidios contra los estudiantes, como tampoco los hubieron en la masacre de Tlatelolco o en la matanza de Tlatlaya, por lo que propongo lo siguiente. Los tribunales militares no deberían asumir la jurisdicción para investigar y juzgar delitos cometidos por elementos del ejército mexicano en contra de civiles, pues el hecho de que sea en contra de civiles ya es suficiente para prohibir que el Supremo Tribunal Militar juzgue este tipo de casos. Siempre que un caso involucre delitos contra civiles y no solo faltas a la disciplina militar, deben ser competencia de los tribunales civiles, no de los militares. Si lo pensamos, los códigos de justicia militar en muchos países de Latinoamérica son anticonstitucionales, porque cuando el Estado permite que el enjuiciamiento sea dirigido por órganos potencialmente implicados, la imparcialidad y la independencia del sistema de justicia se ven claramente comprometidos. Lo que se debe reformar es el Código de Justicia Militar para que el personal castrense acusado de cometer violaciones contra derechos humanos deba ser sometido a la jurisdicción civil, no militar. No existe actualmente un recurso efectivo en el derecho mexicano para que las víctimas de abusos militares cuestionen el uso de la jurisdicción militar en estos casos, porque el amparo solamente podría ser usado en beneficio del acusado, no de la víctima. Muchas legislaciones de la TAM debemos reforzar nuestros sistemas de justicia militar para que los casos de abusos militares contra civiles como desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales sean transferidos a los tribunales del fuero común o fuero federal. Si esto no es así, cuando el ejército accidentalmente nos prive de nuestros derechos, no estará obligado a restituirlos, joder.
hasta los dientes. Es un gran documental donde sí podemos observar esas grandes áreas de oportunidad del sistema de justicia mexicano. Tenemos que actuar sobre ellas, pero a la de ya.